Miguel de Camps Jiménez, abogado, historiador, director del Museo de Historia y Geografía, es el invitado central en Enfoque Matinal. Buenos días, Miguel de Camps. Buenos días. Quería decirte como primicia que el museo es Museo Nacional de Historia, que ya no es Geografía. Ah, perdió la geografía. Bueno, ya lo saben. Sí. Museo Nacional de Historia. Ya se le va a quitar lo de geografía. Bueno, entremos en materia. Excelente. El próximo jueves 30 se cumplen 58 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Y en esta ocasión encontramos un debate porque usted habría tenido en proyecto, cuando se reabra el museo, inaugurar una sala que llevaría por nombre una sala Trujillo. ¿Eso es cierto? ¿En qué consiste? Si es así, quisiéramos explicar a la ciudadanía. Fíjate, hay gente que necesitan crear ciertos revuelos para justificar su inercia. Ese no es el caso de nosotros. Nosotros entramos a un museo que estaba con 15 años, 14 años y medio cerrado, todo destruido, bacterias, polillas, hongos de todo tipo, hasta con mutaciones nuevas de hongos que habían ahí. Todo eso fue erradicado por instrucciones del presidente de la República y se ha hecho un remozamiento que ahora llama mucho la atención. Y hay gente que tiene olfato para cosas que le llaman la atención. Eso es todo lo que hay ahí. Nosotros nunca dijimos que había una sala Trujillo, porque siempre existió una sala donde se analizaba la era de Trujillo. Nosotros tenemos una sala en esa nueva apertura del museo que enfoca la política desarrollada en base al terror. ¿Solamente es relativa entonces a la era de Trujillo? No. Ahí está Santana, ahí está Báez, ahí está Lili, ahí está Balaguer. En una época, porque Balaguer tuvo épocas diferentes. Pero la época de los 12 años todavía usted habla, fue en la época de los 12 años y es época de terror. Miguel, pero que se está hablando ahora que en el proceso de remodelación se están habilitando 3 salas y que habría una tercera dedicada a Trujillo. Eso, ya te dije que son cosas creadas para llamar la atención, no tiene nada que exhibir. Mira, perfecto, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Trujillo. ¿Y qué exhiben? Empecemos. Trujillo, y en su época, en los 30 años de gobierno, tuvo más libros que lo que se ha dirigido, publicado y creado en los 60 años que tiene de muerto. Es decir, hay más libros de la época trujillista que libros que hablan en contra de Trujillo. Yo no soy culpable de eso. Para nada soy culpable. Entonces necesitaban llamar la atención para hacer una fiesta. Eso es todo. Pero, por ejemplo, en la publicación original de esa información uno encuentra que se dice que exhibirán uniformes, que si algo estaban ahí, nombre del tirano, y se considera que quizás eso es una loa y no una forma de enseñar. Bueno, si creen que es una loa, que crean que es una loa. Eso no es problema. Todo el mundo tiene la libertad en un país democrático de interpretar lo que quiera sobre cada quien. Yo no soy partidario de muchas formas de música actual. Para nada soy partidario, pero no lo critico. Allá usted. Si usted quiere bailar su hip hop, si usted quiere tirarse en el piso y arrastrarse, eso no son problemas míos. Vamos a hablar de la pertenencia de Trujillo. Se dice que están en poder, o son propiedad del museo, que están ahí en stand-by para cuando se abra la sala. No, mira, todo se originó con doña Zoila, que mandó a hacer una investigación, se interesó, mejor dicho,
y empezó a hacer una investigación de dónde estaban las pertenencias de Trujillo. Esa es la defensora del pueblo. La defensora del pueblo, una mujer muy respetada y muy querida por mí. Enérgica. Enérgica, y a la cual le doy todo mi apoyo en investigar en ese aspecto. ¿Qué ocurre? Una parte de las cosas que estaban en la casa de Caoba, una parte, los trajes, etcétera, fueron a parar al Museo Nacional de Historia. El Museo Nacional de Historia, cuando cerró sus puertas, no acondicionó, por ejemplo, los uniformes de Trujillo, prácticamente son uniformes inexistentes, porque la polilla, los hongos, se lo han comido. La han debilitado, telas que están por las goteras que cayeron. Pero quiero decirte algo que llama la atención. ¿Tú sabes quién fue la jefa en ese momento? La actual directora del Museo de la Resistencia. Era la jefa de ese museo. No como directora del museo, pero sí como jefe de los directores de nombre que aparecían en nómina, pero que no se ocuparon nunca de rescatar ese museo. Durante 5 años fue la jefa. No hizo nada. No hizo nada ni siquiera para hacer que el nombre de Trujillo fuera aborrecido más de lo que ellos y su familia lograron. Es decir, lo que la familia de Trujillo y el propio Trujillo logró con su periodo de gobierno. Pero hay cosas que tú no puedes ocultar en la historia, y las cosas que tú no puedes ocultar en la historia tienen que estar representadas en ese museo. Fue una realidad. No es con un borrón diciendo vamos a violar la Constitución y usted no tiene derecho a hablar sobre eso. No. No. Ni tampoco llevarlo a ponerle camisa de fuerza al propio director del museo. Haga usted su museo como le da la gana y deje que los otros lo hagan como creen que es lo mejor. Y luego critíquelo, acabe con ellos en todas las debilidades que arroje lo que se va a hacer. Pero eso me recuerda a unas declaraciones que dio Juan Bosch en una época sobre el gobierno de Balaguer, que habían detenido a una gente porque pensaban, así mismo fue la declaración de la orden, porque pensaban derrocar el gobierno. Pensaban, y Juan Bosch dijo, pero porque pensaran no se puede medir. Entonces, dejemos, cállense la boca con los que están enjuiciando una cuestión que ni siquiera se han preocupado por ir. ¿Qué es lo que van? Perdón, voy a hacer una corrección. Hubo una cantidad de representantes de la lucha contra Trujillo, ahí está el Chino Bujosa, ahí están todos los demás, que fueron allá, pidieron una cita conmigo, nos reciben, y dijeron nosotros, así claramente, Miguel, nosotros queremos ver qué es lo que tú pretendes hacer. Cuando les demostramos lo que pretendemos hacer, dijeron, nosotros queremos colaborar en ese trabajo. ¿Y qué es lo que ustedes pretenden hacer entonces? La historia, demostrar la historia en toda su vertiente, la historia dominicana. No, pero esa exposición tuya es muy interesante, porque yo tengo diferencia en este momento con algunos amigos, de que hablan de que estamos camino a una dictadura, entonces lo vi contento, evocando algunos objetos de la resistencia. Yo, bueno, pero en un país que se esté incentivando eso, no es propiamente una dictadura. Yo tengo un respeto muy grande de lo que es la memoria histórica. Incluso fue un error tratar de borrar todo lo que era de Trujillo con su decapitación. Que los mismos trujillistas colaboraron, contribuyeron para borrar toda huella del jefe. Oh, y la 40, la silla eléctrica, eso debiera ser un museo de llevarlo a la gente. Entonces digo, hay una concepción distinta en alguna gente y también una mentalidad exclusiva. Aquí hay una serie de gente químicamente pura en esta sociedad. Pero mira, no se puede ser en la vida, está bien que uno sea estúpido, pero no que haga alarde de la estupidez. La Iglesia Católica, que es un poder mundial, pasó
cientos de años tratando de ocultar la Inquisición. Oye, yo pasé un día, estaba en una feria del libro en México y fui a ver la exposición de la Inquisición que inauguraban y que abrían por primera vez prácticamente las puertas a enseñar qué fue la Inquisición y los instrumentos utilizados en la Inquisición de esa época eran inigualables. Todavía no lo han podido emular en cuestiones de tortura. Han mejorado en la parte psicológica de la tortura, como seguir repitiendo de que hay una sala Trujillo y un museo de Trujillo. Hombre, que eso que lo hagan en San Cristóbal. En San Cristóbal, que viven orgullosos de su jefe, pero tú no puedes ocultar, por ejemplo, que en la era de Trujillo el único lugar del país donde había cierta libertad de crítica, ¿sabe dónde era? En San Cristóbal. Trujillo toleraba que jóvenes hicieran excesos en contra de su dictadura. ¿Por qué? Porque le afectaba a él directamente, pero tampoco tú puedes pasar, minimizar, dejar pasar que la era de Trujillo toma su declive con la inmolación de los héroes de Constanza, Maimón y Esterondo. Ahí empieza el declive, cuando se le van la mano. ¿Dónde aparece eso? Miguel, pero hay una diferencia, yo creo que es una concepción de interpretación de la historia. Yo no sé qué opinión tienes tú de este punto de vista de la directora del Museo Memorial de la Resistencia, es museóloga. Entonces ella dice, pone de ejemplo que si en una sala se exhibe un uniforme de Luperón y otro de Trujillo, se está elevando a Luperón y a Trujillo al mismo nivel. ¿Tú te acuerdas de un refrán, un proverbio que dice que el hábito no hace al monje? Decir que Trujillo disfrazado de Luperón emula a Luperón demuestra que no sabe nada de historia. No es disfrazado, es Luperón y Trujillo. A un mismo nivel y en la misma sala. Decir, Luperón es Luperón, todavía esté al lado como están ustedes en este momento. Uno que sea Trujillo y otro Luperón, y Luperón es Luperón. Todas las espadas se parecen. La espada de Luperón puede parecerse a la de Trujillo, puede parecerse a la de Santana, puede parecerse a cualquiera. Pero el puño no. Esa es la diferencia. En historia, yo soy partidario de lo que es la historia total. La historia total es que tú tengas todo, que tú hable y conozca todo lo que puede ser historia en el país. Por ejemplo, Radio Guarachita. Algo tan insignificante como una emisora de radio, y perdónenme, estoy hablando en el sentido histórico. Radio Guarachita es una institución, exista o no exista. Todavía hay gente que utiliza frases completas de Radio Guarachita en su conversación. Y Radio Guarachita era bachata y música de la gente de abajo. Nada más. Y mensajes que cumplían con eso. ¿Y por qué tú vas a hacer desaparecer a Radio Guarachita? No. Todo depende de quien dirija una institución. Eso es todo. En esa sala usted dice que se exhibirán todo lo que fue terror. Por ejemplo, de Lilis, de Baez, de Santana. ¿Qué se exhibirá? ¿Qué cuenta? ¿Qué tanto se recuperó de esa época? Vamos a esperar, porque no solamente nosotros vamos a presentar las cosas que tenemos. Tenemos que presentar las cosas que vamos a conseguir. Y quiero que tú sepas que llueven las ofertas de donar al museo o facilitar sin límite de tiempo, en calidad de préstamo, objetos que son históricos en el país. Por ejemplo, tú has oído que esa gente ha defendido la espada de Luperón, pero la espada de Luperón desapareció. Era propiedad del museo y desapareció. Bueno, en
15 años. Esa gente, que algunos son de Luperón y otros son de Puerto Plata, no han tratado de localizar la espada de Luperón. Ya nosotros la localizamos. ¿Y dónde estaba? En Europa. ¿Y cómo fue a parar allá? No tenemos idea, no es parte de mi interés, porque yo no me dedico a eso, yo me dedico a la historia. Lo que sí me siento muy contento es de que pronto estará en nuestras manos. ¿Todavía no la han traído al país? Bueno, esa es otra primicia, la espada de Luperón en algún lugar de Europa, y también el museo ya no es de historia y geografía, sino solo de historia. Entonces, claro, vamos a hablar del museo. No sé si usted tiene algo más de Trujillo y de la sala. No, de ese tema no. Bueno, vamos a hablar del museo. Vamos a hablar de la Guerra de Abril, que sí, nadie piensa en ella. Tiene 7 años que hay una ley que dice que hay que hacer un museo de la Guerra de Abril. Nadie ha retomado en eso. Producto de esta problemática, yo que como historiador soy un poquito acucioso, me llama la atención de que los principales héroes de la Guerra de Abril, consagrados como héroes, eran trujillistas. El único de los héroes del siglo pasado que nunca fue trujillista es Manolo Tavares Justo. ¿Y tú crees que con la figura de Manolo se ha tratado en su justa dimensión? La figura de Manolo no es que haya un títere diciendo, imitando y que se escuche en el fondo la voz. La figura de Manolo tiene que ser tratada, y empezando por libros. ¿Conoces algún libro de Manolo que no sea el de Tony Raful? ¿Lo conoces? No. Pero vamos a olvidarnos de los libros gruesos como ese Tony Raful, como ese de Tony. Y vamos a hacer libritos de bolsillo que los estudiantes tengan acceso a ellos. El Ministerio de Cultura tiene una editorial que se llama Editora Nacional, que en estos momentos acaban de sacar 20 tomos de libros diferentes de lo que significa nuestra verdadera historia literaria. Ahí está el derrumbe. Tú encuentras de los principales autores dominicanos los libros en este instante ahora. ¿Tú sabes cuál es el precio de ellos? Esos libros pequeños, 200 pesos. ¿Dónde tú encuentras un libro de 200 pesos en este momento? Ni usado. Los libros usados lo han puesto ya un poco más caro. Entonces, eso es lo que se llama contribuir a la cultura, contribuir con el sistema educativo para que tengan acceso de libros. Los libros ni han pasado de moda, ni van a pasar de moda. Los libros son el referente donde tú acudes para sopesar con más fuerza lo que hay en la historia. ¿Cuándo está pensado finalizar los trabajos del museo? ¿Cuándo estaría abierto al público ya de manera normal? Mira, la obra física está contemplada para que cerca de noviembre ya esté concluida. La obra física. Luego viene lo que hay que hacer dentro de ella. Todo eso está bajo la mano del presidente de la República. Es él quien decidió remozar 3 museos en la Plaza de la Cultura. Es él quien decidió qué se debe hacer ahí, no en el contenido, pero sino como esto, quitándole hay que quitarle el nombre de Museo Nacional de Historia y Geografía, porque geografía no pega ahí para nada, porque no somos museo de geografía. La geografía es una materia que nosotros utilizamos como soporte del sentido histórico. Si te vamos a hablar de la parte suroeste, tenemos que utilizar la geografía.
Pero fíjate que nosotros todavía decimos, y en la parte sur del país. ¿Cuál es la parte sur del país? La parte sur del país es Venezuela y la Guyana. Es para allá que está el Mar Caribe. No hablamos del oeste, ni del suroeste, que es lo que nos dice, ni el noroeste. Hasta en eso estamos perdidos en la educación dominicana, en el sentido de la historia. Tenemos que rescatar la historia para que todos sepamos qué somos. Nosotros somos una mezcla de culturas diferentes. Y tú te encuentras con la cultura africana, con la cultura española, con los árabes, que a usted le gusta el quipe, que le gusta a los niños envueltos y no sabe ni siquiera por qué. ¿Y la inversión? ¿De cuánto es en la remodelación del museo? ¿Y la lentitud? No, mira, yo sé que fueron destinados 1.000 millones de pesos para hacer eso, pero nada de eso tiene que ver con el aspecto de cultura, ni mucho menos. Eso lo están haciendo. Y mi única preocupación es que lo hagan y que lo hagan bien. Y está bonito. El proyecto está hermosísimo. Y va a ser un proyecto que le va a gustar a los visitantes. Eso estamos seguros. Bueno, yo abogaría porque se incentive el debate, incluso a propósito de esto, por un debate de altura. De altura, ok, vamos a hacerlo. Tú mencionabas algo nuevo para mí, que tú dices que en la era del tirano hubo más publicaciones, se publicaron más libros que en 60 años posteriores. Sí. Yo incluso, en conversación con un amigo militar, yo dije, pero yo tengo la historia militar de Santo Domingo, de Fray Cipriano de Utrera. ¿Te la puedo regalar? Sí, regálamela, 3 tomos, una publicación que hizo el Banco de Reserva, vaya por aquí, la propaganda, y me puse a leer la introducción. Y la edición anterior se había hecho en 1952, y es un documento valiosísimo. Y los relatos, las publicaciones, los debates, la mayoría está remitido a la era de Trujillo. Entonces me llamó la atención y tal vez me dedique a indagar, porque uno dice, pero la tiranía es oscurantismo, es opresión. Y lo que tú dices riñe con lo que es el concepto tradicional de una dictadura. Lo que pasa es que las dictaduras tienen como un patrón de ellos es soltar a los ánimos patrióticos. Y cuando tú eres un patriota, cuando a ti te duele esto, tú defiendes esto. Bueno, Miguel de Can Jiménez, director del Museo Nacional de Historia, ahora sin geografía. Sí, muy interesante tu participación en Enfoque Matinal. Te lo agradecemos. A su orden siempre. Lamento la ausencia de Pablo. El señor Macchini está libre hoy por eso fue que me cogió miedo. Es normal en él, siempre me coge miedo. No, Pablo es un hombre ahí. Yo no lo he visto nunca con uno en la boca, pero un hombre de armas a tomar. Bueno, gracias, Miguel. Saludan. Ok, y nosotros continuamos con Enfoque Matinal.